por varias semanas acerca de la propia distinción entre la ley y el evangelio, el uso correcto y la práctica correcta de la ley y del evangelio. Y vamos a visitar una vez más aquí en Romanos 7 para continuar adelante, recordar algo que habíamos estado diciendo. Y antes de leer el pasaje en cuestión, recordar que habíamos como un resumen ofrecido la siguiente caracterización de la vida cristiana. Que la vida cristiana se trata de muerte y resurrección. Que la vida cristiana se trata de muerte y resurrección. De cada día considerarnos muertos al pecado, así como Cristo murió al pecado bajo la ley, y contarnos o considerarnos vivos para Dios, así también como Cristo resucitó, ¿verdad? Y ascendió al Padre. Dijimos entonces que la vida cristiana en estas dinámicas de muerte y resurrección, el pecado debe ser mortificado. ¿Qué quiere decir esto? El pecado mortificado. Mortificar el pecado quiere decir matar el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir matar el hombre antiguo con sus obras, ¿verdad? Matar el hombre antiguo con sus obras y accesar o accesando la vida de Cristo, la nueva vida que tenemos en Cristo a través de la fe. Matar el hombre antiguo con sus obras, accesando la vida nueva que tenemos en Cristo por la fe. Esas son las dinámicas de muerte y de resurrección. Pero decíamos que para que ese hombre antiguo con sus obras sea muerto, pueda ser mortificado, primero es mortificado o muerto en la conciencia. Vamos a estar hablando un poquito de la conciencia. Este domingo sobre todo vamos a hablar un poquito al respecto. Porque la conciencia quiere decir con conocimiento, ¿verdad? Nosotros en nuestra conciencia arraigamos allí conocimiento, convicciones. Pues, para que el hombre antiguo pueda ser mortificado, muerto, necesitamos una conciencia, una convicción o una identidad de santidad y justicia a través de la gracia en Cristo Jesús. Es una conciencia primero de esto que hemos dicho, el hombre antiguo muerto y el nuevo hombre vivo en Cristo Jesús. Antes de que sea el dejar una acción pecaminosa, primero lo que nos ayuda a poder apartarnos del pecado es primero un mover de nuestra conciencia en considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, ¿verdad? También hemos dicho que a través de la ley, la revelación de la ley de Dios, Dios entonces pone al hombre antiguo en su tumba. Esto de considerarnos muertos al pecado, que quiere decir morir al viejo hombre, no confiar más en el yo antiguo y salir a la nueva vida, la nueva identidad en Cristo. La ley es un instrumento que Dios usa para enterrar al hombre antiguo, para mantenerlo en la tumba, y a través del evangelio levantarnos a la vida, a la justicia de Cristo a nuestro favor a través de la fe. Ese es el resumen de lo que hemos visto y lo queremos ver en estos últimos pasajes en esta noche. Retomando aquel con el que terminamos en Romanos 7, vayamos a Romanos 7, versículo 8. Donde Pablo dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Una vez más, y ahora lo que queremos hacer, hermanos, podemos
podemos tomar algún pecado, porque queremos utilizar un ejemplo práctico hoy a lo largo de todos los pasajes que veamos. En el inglés se sugirió el pecado de robar. Podemos trabajar con ese, ¿verdad? De robar. Nos dice aquí, comenzando en el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. El mandamiento dice, no robarás. Pero el mandamiento no solamente dice no robarás, sino también dice no desearás robar. No robarás es un mandamiento, pero el 10º dice no desearás robar. Porque dice no desearás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, la vaca de tu prójimo. Lo ponemos en un lenguaje contemporáneo. No desearás, ¿verdad?, el carro nuevo que se compró el vecino. Y desearlo en este sentido, hermanos, no es que uno no pueda trabajar, hacer planes para comprarse algo, mejorar. Quiere decir la insatisfacción que nos viene pecaminosa de no estar tranquilos, contentos y satisfechos porque nos falta algo que yo deseo de la creación, de las cosas creadas tener. ¿Verdad? Porque no hay nada malo en decentemente trabajando, nos esforzamos y me compré un carrito. Pero, ¿dónde está el pecado? Qué infeliz yo soy por no tener ese carro. Como Dios me está tratando mal por no permitirme tener este dulce carro. Mira el vecino mío el carro que tiene. Qué malo está haciendo Dios conmigo. ¿Por qué mi vida es tan miserable? Qué desgraciado yo soy. Ese es, ¿verdad? Ahí está la insatisfacción en Dios, que es la violación de ¿qué mandamiento? El primero. ¿Se acuerdan que dijimos que el 10º mandamiento es la manifestación de la violación del primer mandamiento? Después, cuando vamos a tratar pronto con los 10 mandamientos y vamos a establecer todas las conexiones entre ellos, ¿verdad? Pero esta conexión que es, ahora imagino, no sé si puedan ver, ¿verdad? Cuando uno está insatisfecho en Dios, solo tu Dios solamente adorarás, ¿verdad? Oye Israel, Jehová es tu Dios, a Él solamente adorarás, ¿verdad? Que ese primer mandamiento está diciendo, confía en Dios, teme a Dios, descansa en Dios, ama a Dios, regocíjate en Dios. No hay otro ni nada fuera de Él. ¿Se fijan? El hecho de que nosotros, ¿cómo sabemos que este primer mandamiento no lo cumplimos de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, perfectamente? ¿Cómo sabemos que no lo cumplimos? Por los deseos pecaminosos que hay en nosotros, de insatisfacción en la carne, hacia cosas creadas que no nos dejan estar en tranquilidad completa y en paz con Dios. Y ese es el 10º. Siempre pidiendo el perdón por... Claro que sí. Y ese es el 10º mandamiento. Amén. El 10º mandamiento dice, no desearás, y nos dice lo que es la concupiscencia, ¿verdad? Vamos a trabajar con eso. Y se fijan ahora qué interesante, hermano. Dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley, versículo 9, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir esto de morir o que el pecado esté muerto sin la ley? Si yo no conozco el mandamiento de Dios y el mandamiento de Dios no hace su obra en mi corazón, yo creo que yo estoy bien. Que estoy vivo, que no tengo problema delante de Dios, que soy una buena persona, que todo está bien conmigo. Nos justificamos, ¿verdad? De diferentes maneras. Pero cuando viene la ley que no solamente
acusa y condena el no robarás, sino también el no desearás robar, entonces vemos las formas y las maneras en que hemos robado o hemos deseado robar. Y esto viene de, ¿verdad?, de tantas maneras, cuando innecesariamente hablamos de otra persona y manchamos su reputación, ¿verdad? Estamos robándole a esa persona su integridad, su reputación. De diferentes maneras, esto tiene diferentes facetas y aristas en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros vemos nuestro pecado y la ley lo condena, nosotros entonces venimos a ver que estamos muertos en pecados. Que estamos muertos en pecados. No solamente venimos a ver eso, vamos a ver qué más sucede. Eso lo dice el versículo 9, el pecado revivió y yo morí. Ahora, se fijaron, el versículo 8 dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y ahora, esto aquí está interesante, un poquito más difícil quizás de entender. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Porque cuando hay en usted deseos pecaminosos y el mandamiento dice no desearás, no debes tener ese deseo, esa inclinación. Y nosotros entonces ahora vemos el mandamiento y de alguna manera empezamos a luchar contra él. ¿Quién va a ganar? El mandamiento. El mandamiento gana. El mandamiento gana. Gana de diferentes maneras. Gana en esta forma. Número uno, en que nunca nos podemos zafar de él. Siempre está ahí presente. Y número dos, ¿qué quiere decir que siempre está ahí presente? Siempre nos está acusando. Siempre nos está. Por eso es que a través del Espíritu Santo. Por eso es que la culpabilidad y la culpa es algo poderoso, ¿verdad? Y tiene diferentes ramificaciones. Nosotros vamos a ver lo que Dios hace con ella y cómo Dios trabaja este aspecto. Pero vamos a decir, la persona que no conoce a Dios oye el mandamiento y qué es lo que trata de hacer cuando se huele que hay algo contrario que lo acusa. ¿Qué hace la persona en su estado natural? ¿Lo recibe? No. ¿Qué hace? Se justifica, lo lucha, lo resiste, se defiende. Pero haciendo todo eso, ¿puede ganar victoria contra el pecado? No. No. Simplemente prolifera más pecado. Prolifera más pecado. Bajo la ley, el hombre natural, luchando en contra de la ley o tratando de hacer algo positivo en cuanto a lo que la ley le dice, nunca puede cumplirlo. Porque está desprovisto, ¿verdad?, de justicia, no tiene el espíritu, simplemente no hay nada, no hay vida espiritual en él. ¿Qué pasa? Prolifera el pecado. La ley acusa, la ley condena. El pecador no tiene salida, es como imagínense esa ley como, ¿cuántos de ustedes vieron la película de boxeo de Rocky? ¿Lo vieron? Bueno, ¿verdad? Imagínense, o ¿cuántos conocieron un buen boxeador? Un boxeador que noqueaba a todo el mundo. ¿Se acuerdan de Stevenson en Cuba? Bueno, ¿cómo se llamaba el Milian? O el de aquí, el alto, que danzaba en el ring. Mohamed Ali, ¿verdad? Cada vez que ese hombre entraba en el ring con alguien, pam, 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 y el hombre venía para arriba y trataba, pero con esto que trataba siempre terminaba noqueado. Así pasa cuando nos enfrentamos a la ley solos, sin nada. La ley empieza a tirar golpes fuertes, boom, 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 boom. No, pero yo voy a tratar, no, pero yo la voy a pensar, no, pero yo lo voy a hacer, no, pero yo hago esto, no, pero yo hago aquello, pero yo soy bueno por aquí, pero mira, yo he hecho esto, boom, 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 hasta que quedas noqueado. El problema del hombre natural es que está noqueado, está muerto y no lo sabe. Piensa que él le ha ganado al boxeador de pesos completos de la ley. Y eso es lo que pensaba Pablo hasta que por fin, por el Espíritu, encontró la verdad que lo noqueó. Y dijo,
Yo soy un pecador. ¿Se fijan, hermanos? Ahí comenzamos a decir entonces que la ley, que es santa, justa y buena, sin embargo, y nos dice, siempre nos dice el mandato de Dios, nos enseña cómo debe vivir el creyente, cómo debe vivir cualquier criatura moral bajo los cielos, ¿verdad? Que Dios lo ha puesto bajo ley. Cómo debe vivir la ley es nuestra regla de fe, de práctica, de conducta. Sin embargo, la ley no tiene el poder para hacernos vivir. Y en realidad, Dios la usa para noquearnos. ¿Cómo es que nos noquea? Nos corta el corazón, nos muestra nuestro pecado, nos trae convicción, culpabilidad. Pero por el Espíritu Santo, el hombre natural sin el Espíritu, la ha hecho a un lado. ¿Verdad? Está muerto, pero piensa que está vivo. Eso es lo que pensaba Pablo. Yo sin la ley viví en un tiempo, creía él. Pero cuando la ley vino verdaderamente, quiere decir Pablo, cuando yo verdaderamente conocí la profundidad, el poder del mandamiento, su justicia, su santidad, vine a conocer mi pecaminosidad y me di cuenta que yo bajo la ley estoy muerto. Es lo que merezco. Y así Pablo se enjuició a sí mismo. El creyente entonces por el Espíritu Santo, la ley, trae entonces ese juicio. Siempre enjuicia nuestro pecado, el hombre de la carne, el hombre antiguo, nuestra pecaminosidad. La está persiguiendo, la está acusando y por el Espíritu Santo comenzamos a rendirnos y a confesarla. Y cuando confesamos el pecado, el Señor me va. Ajá. Ahora mira, fíjate cómo lo confiesa Pablo. Sigue diciendo un poquito más abajo. Mira, dice Pablo, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Se fijan? Lo que hago no lo entiendo. Fíjense ahora, hermanos, cómo Pablo puede venir a tal confesión. ¿Cómo Pablo puede venir a tal confesión? ¿Por qué? Porque el cristiano a través de la ley y del evangelio vive en las dinámicas de muerte y de resurrección. De muerte al hombre antiguo y de vivir en la resurrección, en la vida del nuevo hombre. Pero vamos a ver estas dinámicas, cómo funcionan. Ahora Pablo puede confesar. Puede no solamente confesar, antes de confesar, ve. Dice, wow, hay algo que estoy viendo en mi vida. ¿Qué es lo que estoy viendo en mi vida? Que yo hago cosas que no entiendo o que no apruebo, es lo que quiere decir. Que yo hago cosas que yo no quiero hacer. Que no pudo Pablo hacerlo ni entenderlo hasta que el Señor hasta que trabajó en su vida, por supuesto. Él está dando testimonio de que ahora él puede entender. Él puede, es decir, cuando él dice no entiendo, está diciendo aquí que yo no apruebo. No apruebo estas cosas no son de mi aprobación, ¿verdad? Lo que yo hago no lo entiendo, no lo apruebo, pues no hago lo que quiero. ¿Qué es lo que Pablo o el creyente quiere hacer siempre? No, el creyente, el hijo de Dios, agradar a Dios. El creyente, el hijo de Dios, quiere agradar a Dios. Ciertamente en nuestra carne está el pecado. Y el pecado nos quiere llevar en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Pero en nuestro ser hay un deseo de querer hacer la voluntad de Dios y de querer agradar a Dios. Ahora, lo que Pablo empieza a confesar es que lo que él quiere hacer no lo termina no haciéndolo perfectamente, no lo hace. Porque ¿qué quiere hacer? La voluntad de Dios. ¿Pero hace Pablo siempre la voluntad de Dios? No. ¿Qué quiere hacer el creyente? La voluntad de Dios. Pero hace el creyente la voluntad de Dios conforme a todo lo que dice esa ley. No. La referencia es la ley. ¿Qué quiere hacer Pablo? La ley de Dios. Cumplir los mandamientos de Dios. ¿Pero cumple Pablo los mandamientos de Dios? No. No lo hace conforme a la perfección de la ley, igual que el creyente. Él lo ve y dice que lo que aborrezco, eso hago. ¿Se fijan? Lo que aborrece el pecado, Pablo ahora lo
lo aborrece. Porque lo ve. No quiere decir que a nuestra carne no le gusta el pecado. A la carne le gusta el pecado, pero también tenemos una naturaleza en Cristo Jesús donde vemos que esto no es bien, que esto es mal y no quisiéramos hacerlo. Quisiéramos que estuviera fuera de nosotros. Pero vemos la experiencia de que hacemos cosas que aborrecemos, que no agradan a Dios. ¿Se fijan, hermanos, cómo Pablo confiesa esta verdad? ¿Se fijan cómo esto es parte del testimonio de Pablo? El testimonio de Pablo consiste en que antes él se justificaba y pensaba que él vivía haciendo la voluntad de Dios. Y ahora se da cuenta que no la hace. La quiere hacer. Hay en él un deseo y una inclinación y un deleite en ella. Pero en la práctica diaria ve que no la realiza perfectamente como él la quiere hacer. Se siente frustrado en ese respecto en cuanto, ¿verdad?, a los creyentes. Ahora dice, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Que Pablo empieza ahora a confesar el pecado que mora en mí. El mal que aborrezco que hago que mora en mí. Hermano, una señal, una evidencia de madurez y crecimiento en la vida cristiana es el reconocimiento y la confesión del mal y el pecado que mora en el prójimo. Está bien. Que mora en mí, que mora en el prójimo. Esto es muy sencillo, hermano. Si usted se pasa más tiempo viendo el pecado del prójimo, usted necesita crecer espiritualmente. Todos necesitamos crecer. Estoy bromeando, pero una broma para utilizar y hacer un punto, ¿verdad? Que en la medida en que crecemos y maduremos espiritualmente, tenemos menos tiempo para ver el pecado ajeno, porque estamos más ocupados con el pecado propio. Es el que tenemos delante de nosotros todos los días. Lo estamos confesando, lo estamos viendo, lo estamos reconociendo. Así era en la vida de Pablo. ¿Verdad? Yo reconozco que a lo mejor entre nosotros hay cristianos mejores que Pablo, a lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, como quiera que sea eso, sigue diciendo. Y yo sé que en mí, dice Pablo en el versículo 18, esto es, en mi carne no mora el bien. ¿Se fijan, hermanos? Una vez más, otra afirmación, otra confesión de que en él, en su carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, sí, yo sé que hay un deseo y un querer del bien. No dice, pero no el hacerlo. Quiere decir que Pablo nunca hace el bien, no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que él no puede hacer el bien como él quisiera hacerlo. Que es perfectamente, cabalmente, completamente, sin fallo, sin falta, cumplir la voluntad de Dios. Y ve que no puede lograr eso. Porque hay un mal en él, hay pecado en él. Ve que en su carne no mora, dice él, bien. En mi carne, dice, esto es, en mi carne no mora el bien. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se fijan, hermanos? El creyente entonces es alguien que no se valida delante de Dios por la ley. Porque al ver la ley, reconoce que es buena, santa y justa y quisiera hacerla, pero termina viendo que no la cumple a cabalidad, que no la puede llevar a cabo en su extensión y como Dios pide.
Por lo tanto, se enjuicia a sí mismo el creyente y confiesa su pecado. Estas son las dinámicas de ley y evangelio, de muerte y de resurrección. Ese pecado, ese mal, esa carne es el hombre antiguo. La ley de Dios, el mandamiento, lo está enjuiciando, lo está exponiendo. Y nosotros entonces, bajo la acción de ese mandamiento, por el poder del Espíritu, no nos validamos en seguir diciendo, Dios dice que haga esto, y yo hago esto, y yo hago aquello, y yo hago aquello. Eso nos suena familiar. Así empezamos esta serie de distintivos de la gracia, porque vimos que el fariseo se validaba de esa manera. Gracias Dios porque yo hago esto y aquello, y no soy como aquel. ¿Se fijan? No soy como aquel. Pero lo que Pablo está diciendo no está hablando de aquel, sino está hablando de este. Y está diciendo, yo soy ese pecador. Y dice más, dice, miserable de mí, versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo confiesa entonces la muerte del viejo hombre que merece condenación. Se enjuicia a sí mismo. Eso es lo que dice Pablo también en la mesa. Que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados con el mundo. ¿Se fijan? Esa es la autoexaminación delante de Dios. Que nos juzgamos a nosotros mismos, que confesamos nuestros pecados. Esta es una de las evidencias, la evidencia principal, porque salimos entonces a Cristo, de que estamos en Cristo. Porque vemos nuestra necesidad de un Salvador, juzgamos nuestro pecado como Dios lo dice. ¿Y qué hacemos al juzgarlo? Miserable de mí, ¿quién me da ese cuerpo de muerte? Pablo está haciendo todo esto debajo de ¿qué? De la ley, ¿verdad? La ley que enjuicia, que condena, que también enseña lo que debemos hacer y es nuestra regla de práctica, de vida, de conducta. Es la que nos enseña cómo vivir, nos deleitamos en ella. Son los mandamientos que queremos cumplir y en los cuales queremos vivir. Pero cada vez que los miramos y meditamos en ello, nos da convicción, nos corta, nos quebranta, nos trae bajo y nos enseña nuestra muerte. ¿Pero qué muerte? La del viejo hombre, la del pecado que mora en nosotros. Porque Pablo no se queda ahí. La otra cara de la moneda es la resurrección. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay un muerto en mí. Tengo un muerto. ¿Quién me librará de este muerto con el cual camino todos los días? La respuesta es: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La vida está en Cristo. Cristo es mi vida. Ese muerto que aunque está en mis miembros, no es mi muerte. ¿Por qué? O es la muerte pero del viejo hombre. Porque Cristo Jesús me ha levantado, me ha perdonado, me ha resucitado. Y en Él tengo vida y nueva vida. Muerte y resurrección. ¿Se fijan, hermanos, las dinámicas? Vamos a llamarles mentales, psicológicas, espirituales, del proceso de pensamiento en la mente de Pablo en estos versículos de muerte y de resurrección que tienen que ver con el hombre antiguo. Nos despojamos del hombre antiguo. ¿Dónde? En la conciencia, porque está presente. Está presente ahí todos los días. Esta es la experiencia de Pablo todos los días. Pero miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Confesando al hombre de muerte, confesándolo, no escondiéndolo, confesándolo, no justificándolo, confesándolo, no achicándolo. ¿Se fijan? Pero aquí lo dice, pastor. Y entonces, voy para allá. Y entonces saliendo afuera Cristo, confesando mi vida en Cristo Jesús, mi perdón, que soy una nueva criatura en Él, en su vida, a mi favor. Nos presentamos así delante de Dios. Estas son las dinámicas, hermanos, del Hijo de Dios, ¿verdad? Las vemos, hermanos, en el capítulo anterior, Romanos 6. Son así de esta manera, hermanos. Mira, versículo 10 dice de Romanos 6. Romanos 6, versículo 10 dice: porque en cuanto murió
al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Quién es este hombre aquí que hizo esto? Jesús. Porque en cuanto Jesús murió al pecado, murió Jesús una vez por todas, mas en cuanto Jesús vive para Dios. Se fijan ahora que estas dinámicas de muerte y resurrección son mediadas a través de ¿quién? De Jesús. Jesús muere al pecado y Jesús vive para Dios. Esta vida de Jesús, Jesús la hizo por Él mismo. ¿Por quién la hizo? Por nosotros. Jesús muere por mi pecado y Jesús vive para mi vida. Por lo tanto, esta muerte y vida de Jesús es mi muerte y mi vida. Tiene que venir y calar en mi conciencia. Tiene que ser mi conocimiento, mi entendimiento, mi conciencia. La vida cristiana no es simplemente una serie de recetas de qué hacer y no hacer. Eso lo tiene cualquiera. La vida cristiana es una conciencia, una nueva identidad, una nueva mente en Cristo Jesús, donde vivimos en la mente y en la conciencia de unión con Él. Confesando el viejo hombre, que era donde vivíamos en nosotros mismos. Pero ese está muerto porque Cristo murió. ¿Se fijan? Para mi muerte tengo que salir ¿a dónde? A Cristo. Confesando mi vida, porque Cristo vivió, resucitó. Para ir a la vida, tengo que salir de mí, ¿a dónde? A Cristo. Antiguamente estaba yo, ¿dónde? En mí mismo. Y ese es el hombre de pecado que se engañaba, que estaba noqueado, muerto, pero no lo sabía. Pero ahora en Cristo Jesús ya puedo ver mi muerte. No puedo morir yo por mí mismo. Yo estoy muerto. Claro que sí, vamos allá ahora. Pero por la fe salgo al otro, a la conciencia de vivir en el otro. A la conciencia de vivir en unión a lo que Cristo ha hecho a mi favor. Y esa conciencia penetra y cala en mi alma, en mi mente, en mi corazón y me va transformando. El que tiene fe gana esta conciencia, esta mente, este conocimiento. El que no la tiene, nunca lo recibe. Lo puede recitar con sus labios, pero no lo puede experimentar en su mente, en su corazón, porque Cristo no es de él. Lo tiene en sus labios, pero Cristo no es de él. ¿Qué quiere decir que Cristo no es de él? Verdaderamente no se ha visto cortado por el pecado. Verdaderamente no hay convicción en él de ser un miserable. Lo dice con su boca, pero no lo cree en su corazón. Verdaderamente no hay convicción en él de miserable soy yo, merezco la muerte y el infierno. Lo dice con su boca, pero no hay convicción en él de esa realidad. Cristo resucitó por mí, a mi favor, está sentado a la diestra del Padre. Es mi Salvador, es mi vida, mi justicia. Lo dice con su boca, pero no ha venido a una confianza. Verdaderamente, saber, estoy desprovisto, pero Cristo tiene mi justicia. ¿Se fijan, hermano? Y esa es la diferencia. No se sintió muerto cuando Cristo. Claro que sí, claro que sí. Esa es la cosa. No se ha sentido, por utilizar una palabra, ¿verdad? No se ha sentido muerto, que no ha experimentado la convicción de la muerte. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. ¿Se fijan? Pero algunos quieren definir el arrepentimiento. Fumaba, ahora dejé de fumar. Bebía, ahora dejé de beber. Usted puede haber fumado, dejado de fumar y haber bebido, dejado de beber. No soy cristiano, no. Mi amigo. Usted ha venido a verse muerto en Cristo Jesús. No te sientes muerto. Usted ha venido a verse muerto en delitos y pecados. Usted ha venido a ver que en su propio ser, yo, en el hombre suyo, usted merece la muerte y el infierno. Y ha clamado a Jesús de todo corazón.
y se ha volteado a Él por misericordia, que es la fe. ¿Se fijan? De ahí salen frutos que puede ser el dejar de fumar y el dejar de beber, el dejar cualquier acción. Puede ser esas cosas. Pero cuando nosotros identificamos primero estas cosas y estas conductas con el arrepentimiento y la fe, estamos haciéndole un gran daño a cómo definimos y caracterizamos la fe cristiana, porque la fe cristiana no es primero una reforma moral, sino es un voltearnos a Cristo de nuestro yo antiguo. Sentirte muerto. Arrepentimiento y fe. Salir a Jesús, a su muerte y a su vida como mi única esperanza. Y de ahí van a salir frutos de arrepentimiento y de fe. Lo vemos aquí entonces cuando vemos que en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive para... Estamos utilizando el ejemplo del pecado de robar y el deseo de robar. Dice entonces el versículo 11, veamos ahora aplicándolo con este ejemplo. Dice el 11, vean las mecánicas de práctica. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos. Ahora, consideraos muertos al pecado no quiere decir que ya no sintamos pecado. Lo estamos sintiendo, pero vamos a considerarnos ¿qué? Muertos a Él. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice Pablo. Estoy sintiendo el deseo de robar. Quizás hasta he cometido la acción de robar. Pero, ¿qué sucede ahora? Que yo puedo arrepentirme. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que delante de la ley ahora veo miserable de mí. Esto es el hombre de muerte. Merece muerte este deseo. Merece muerte esta acción. Este es el camino de la muerte. Es la muerte. Es la condenación. Es el viejo hombre que está condenado bajo la santa ley de Dios. Merece la muerte. Nos quedamos ahí, no, decimos, y Cristo murió esta muerte. Como Cristo murió esta muerte, ¿qué empieza a decir nuestra alma y nuestro corazón? ¿O qué es lo que el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida de esta manera? Empieza a decir al pecado, tú me estás tentando a robar, pero ya tú estás muerto, yo estoy muerto a ti y tú estás muerto para mí. Consideraos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Número 1, ya tú a mí no me condenas. Porque se fijan, hermano, el que está condenado y no ve su condena, es el que está ¿cómo? Muerto en delitos y pecados. Pero el que ve su condena y la confiesa en Cristo vive para Dios. Por lo tanto, cuando vemos el pecado y nuestra pecaminosidad, ¿qué hacemos? Nos autoenjuiciamos, nos autocondenamos. Y le decimos entonces al pecado, tú eres el camino de muerte, no eres el camino de vida, eres el camino de muerte. Y Cristo murió tu condena. No tienes nada conmigo. Vuelve a tu tumba, vuelve a tu infierno, vuelve a donde saliste, donde mereces estar, hombre antiguo, hombre de pecado. Porque yo estoy muerto para ti y tú estás muerto para mí. Ya no me vas a condenar. Si me condena, no puedo salir a Dios, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿Por qué no me va a condenar? Porque ya me condenó. ¿Me condenó en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué hacemos? Confesamos esa muerte y esa condenación. Como dice el versículo, ¿verdad? El versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pecado de robo, deseos de robar, concupiscencia de la carne. Cristo murió por este pecado. Una vez y para siempre. Ya yo no te pertenezco. ¿Se fijan, hermanos? Ya no te pertenezco. Concupiscencia, pecaminosidad, pecado de robo, de lujuria, de lascivia, de adulterio, de fornicación, de venganza, de envidia, de contienda. No te pertenezco.
yo no soy tuyo. Ya lo que era tuyo, Dios se lo llevó en Cristo Jesús. Se fija, hermano, Pablo hace esto en el capítulo 7. Estas dinámicas de Pablo separarse del pecado en la conciencia, Pablo lo está explicando en el 7 después de haber explicado el 6. En el 6 está confesando esta realidad. En esta breve palabra o breve expresión, consideraos muertos al pecado. Pecado, yo no te pertenezco. No soy tuyo. Tú no me puedes condenar. No me puedes destruir. No te pertenezco. Porque ¿a quién le pertenezco? A Cristo. A Cristo. Y hermanos, mantengan eso en mente. Y úsenlo la próxima vez en que no va a ser muy lejos o ahora mismo en tentación. Úsenlo cuando se levante en usted la concupiscencia, el deseo de la carne. Porque inmediatamente podemos reconocer al pecado por lo que es la muerte, y ya yo no soy de la muerte, yo vivo en Cristo Jesús. El camino de mentira, en otras palabras, el pecado nos engañaba haciéndonos pensar que a través de él podíamos vivir. Porque estábamos tratando de escapar de la muerte. Estamos en esclavitud por temor a la muerte. Entonces todo pecado nos era atractivo porque nos hacía pensar que vivíamos a través de él. Vivíamos en borrachera, vivíamos, la orgía nos iba a dar vida, la borrachera, el poder, el dinero, la fama. Estas cosas nos iban a hacer sentir vivos. Pero ahora vemos que es muerte y lo podemos confesar de esa manera y decírselo al pecado. Tú eres el camino de muerte y no te pertenezco. Esto lo hacemos en oración, hermano. Esto lo hacemos confesando. Dios mío, Señor, ya yo no soy de esta concupiscencia. Yo no soy de este camino. Padre, levántame. Oh Señor, reprenda al enemigo de mi vida. Oh Señor, tú que venciste a mis adversarios. ¿Cuáles son mis adversarios, hermanos? El pecado, la carne, el mundo, Satanás, la muerte, el infierno, la condenación. Cristo los venció, hermanos. ¿Se fijan? Ese es el proceso en la conciencia, con conocimiento de venir a luchar a través de la ley y el evangelio, que es la palabra de Dios, a través de las dinámicas de muerte y de resurrección. ¿Qué estás haciendo ahí con la parte del pecado? Lo estás crucificando. Antes de venir a dejar de hacer algo, fíjate, todavía no has, es decir, estás lidiando con la mera tentación, ¿verdad? O quizás has caído. ¿Y qué estás haciendo en ese momento? En tu conciencia, ¿verdad? Hablando la palabra de Dios y lo que Dios dice acerca de ti en Cristo Jesús. Y confesando que ese pecado y tú ya están separados. Ya están separados. Por el Espíritu, hermano, esto es algo que comenzamos a creer. Esa es la fe y el arrepentimiento. Comenzamos a creer. Este pecado, esta pecaminosidad, este deseo es el camino de muerte. Es la muerte. Ya yo estoy separado de él. Ya no me condena. Cristo lo absorbió en su muerte. ¿Se fijan? Ya no es mi vida. Ya ahí no está mi vida ni mi futuro. No es quien yo soy. ¿Se fijan? No me va a hacer feliz. Esta es otra arista, otra forma. No me va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque es el camino de muerte. Porque es un deseo engañoso. ¿Se fijan? Los deseos engañosos. ¿Por qué deseos engañosos? Porque prometen vida pero matan. ¿Qué quiere decir que matan? No te dejan experimentar el deleite de la vida de Dios. ¿Se fijan? Por la gracia de Dios podemos comenzar a confesar. Que es una confesión que experimentamos. No podemos explicar cómo es que experimentamos esto, pero es algo que en el corazón, en nuestra carne, en nuestro interior, en nuestra conciencia recibimos. ¿Verdad? Ahora esa es la una cara, considerados muertos al pecado. La ley nos está enseñando
la santidad, la justicia, la bondad de Dios en cuanto a su carácter y quién es Él, y entonces está enjuiciando al hombre antiguo. En todo deseo pecaminoso lo está enjuiciando y estamos confesando entonces la muerte, porque esa ley en Cristo mató a mi pecado. Y así nos podemos considerar muertos al pecado. ¿Y cuál es la otra cara de esto? Ajá, dice entonces, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se fijan, lo mismo que Pablo dice en el 7, pero con otras palabras. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Considerados muertos al pecado. Es lo que Pablo está haciendo. Este cuerpo de muerte. Y fíjense cómo Pablo puede hacer esta confesión con esta profundidad de ver la maldad que mora en él y ver que es un cuerpo de muerte. Cristo Jesús me ha librado. Considerados muertos al pecado, pero vivos, En Cristo Jesús. vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, estoy tentado a robar. Oh Dios mío, este deseo a robar es el cuerpo de muerte. Oh, miserable de mí, merezco la muerte. Esto es digno de condenación, oh Dios. Oh Señor, gracias por Jesús, porque en Cristo Jesús has juzgado a mi pecado, Señor, y lo has matado, lo has condenado para darme vida. Voy a ti ahora, Señor, una vez más. Me levanto corriendo a ti porque te pertenezco. Decía, creo, el domingo pasado, ¿quién puede vencer una fe así? Nadie, porque es que no puede aguantarte. Porque cuando te quiere aguantar, el pecado es como si fuera mantequilla, no te puede aguantar, porque te resbala las manos. Porque Cristo se lo llevó todo. Cristo déjalo entrar. Cristo se lo llevó todo, y por lo tanto cuando el pecado trata de agarrarte, hermanos, trata de poseerte, de controlarte, de dominarte, de matarte, tú estás enjuiciándolo en Cristo Jesús. Por lo tanto, siempre se resbala para la tumba. A través de la conciencia de muerte, bajo la ley en Cristo Jesús. Y no te puede aguantar porque sales volando para los cielos. Porque Cristo resucitó. ¿Quién puede aguantar a Cristo de resucitar? Y tú has resucitado con Él. Por lo tanto, una vez más, de cualquier circunstancia, situación, tentación, caída, hueco, profundidad, puedes levantarte y presentarte vivo a Dios de entre los muertos como su Hijo. ¿Lo crees, hermanos? Estas es las dinámicas de muerte y de resurrección, de poner en la tumba al viejo hombre y revestirnos del nuevo en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Antes de ser que dejo de robar, es que condeno el robo en el cuerpo mío que está en la carne de Jesús. Mis deseos pecaminosos los condeno en mi cuerpo que están en el cuerpo de Jesús. Y veo la justicia y la santidad de la vida perfecta de Jesús, que nunca robó a mi favor. Y me presento delante del Padre cubierto en Cristo Jesús. Le digo, Señor, una vez más estoy aquí, Padre, a través de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Perdóname, gracias, Señor, por tu perdón. Y renuévame para vivir para ti y no robar, Señor. Esas es las dinámicas de la vida de un hijo de Dios, de ley y evangelio, de muerte y de resurrección. ¿Se fijan? No nos validamos en nuestra obediencia, sino en la obediencia de Cristo. Y a través de la obediencia de Cristo, recibimos el poder para tener frutos en contra de la desobediencia. Pero la forma en que nos hemos validado es no poniendo confianza en la carne, sino confesándola, matándola en Cristo Jesús y viéndonos resucitados en su vida
de resurrección. Esto lo vemos también, vayamos a otro libro, al libro de Gálatas, y lo vemos allí también. En Gálatas capítulo 2 al final, Pablo dice de esta manera. En Gálatas capítulo 2 dice, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Capítulo 2, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Recuerdan? Por la ley soy muerto para la ley. Es ese boxeador, decíamos, que nos noquea. Pero antes yo pensaba que estaba boxeando y estaba noqueado hace rato. Pero como la ley no había vivido, yo vivía. Pero cuando la ley vive, entonces me da un noqueado, ¿verdad? Y por la ley que me noqueó, soy muerto para la ley, lo cual quiere decir que ya me condenó, ya me crucificó con Cristo, por lo tanto puedo vivir en su resurrección. Porque si no soy noqueado por la ley, estoy atrapado en mi yo, resistiendo a la ley, o controlándola, manipulándola, cortándola, haciéndola más pequeña, trabajándola a mi manera, ¿se fijan? Hasta que la ley se vuelve ese gigante boxeador que me noquea y me destruye. Entonces no puedo vivir en la vida de otro, que es la vida de Cristo, donde esa ley Él la cumplió a mi favor. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí, Cristo que vivió esa vida perfecta, y esa ley es mi justicia, porque es la justicia de Cristo a mi favor. Salimos a Él, a cubrirnos con Él, delante de Dios. ¿En dónde? En nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esto Pablo entonces lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada vez que el pecado quiere venir a sugerirme el camino de la pecaminosidad, o la ley me enjuicia, y el enemigo quiere condenarme y acusarme diciéndome: tú no eres un hijo de Dios. Mira lo que has hecho, ¿verdad? ¿Para qué vas a presentarte delante de Dios? No seas descarado. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Mira lo que pasó. Ese hombre está crucificado en Cristo Jesús. Satanás, apártate de mí, porque yo le pertenezco a Dios y me vuelvo a levantar hoy para ir a buscar a mi Señor. ¿Se fijan, hermanos? No escuche, hermanos, a Satanás. No escuche, hermanos, el fariseo, el que no tiene esta voz en su corazón, no experimenta esto. El que lucha con estas voces es el cristiano. El cristiano es el que está luchando con esta vergüenza, con esta culpabilidad, con ¿cómo me voy a presentar? No soy, ese es el cristiano, hermanos. El que no tiene estas voces, el que no tiene esta lucha, no es el creyente. El que se cree cómodo, complaciente en sí mismo, que es bueno, santo y justo y se presenta, ¿verdad? Oh, que ahora voy a hacer esto para presentarme delante de Dios. No, porque yo sí ahora voy santo y justo, agradando a Dios, me presento delante de Dios. Basados en nuestra obediencia, hermanos, esa vida o está muy inmadura, muy desprovista del conocimiento de la gracia de Dios. Por mucha Biblia, se puede saber la Biblia de dónde, de Génesis, Apocalipsis, hermanos. Puede haber llevado 30, 40 años en el Evangelio, pero en su conocimiento y crecimiento en gracia es poco, hermanos. Porque está tratando de validar su yo y su conciencia a través de su obediencia bajo la ley. Por lo tanto, siempre está buscando la manera de ¿qué? De arreglarse él para presentarse a Dios. De arreglarse él para presentarse a Dios. El cristiano no se arregla a sí mismo. El cristiano lo que hace, el cristiano no se arregla a su carne. El cristiano entierra la carne.
Crucificar la carne no es que tú la crucifiques. No es que yo voy a dejar de hacer tal cosa, así crucifico la carne para presentarme delante de Dios. No, es que Cristo la tomó y la crucificó a tu favor. Por lo tanto, ahora tú la confiesas enjuiciándote y saliendo a confiar en su vida, muerte y resurrección a tu favor. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. ¿Por qué es que Pablo tiene que vivir en esta fe? Porque como vimos en Romanos 7, constantemente está viendo que es su pecado. Y como está viendo su pecado, que es lo que hace el cristiano, ve su pecado enjuiciándose bajo la ley por el Espíritu Santo, que lo noquea, lo corta, le da convicción, lo quebranta, lo tira al piso. Pablo vive crucificando a ese viejo hombre en Cristo y saliendo a volar a los cielos por la gracia de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios. ¿Se fijan? Esta es la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de vano por demás murió Cristo Jesús. ¿Se fijan? Si fuese por la... ¿Qué quiere decir? Si por la ley yo me puedo presentar delante de Dios. Si por la ley yo me puedo validar delante de Dios. Si por la ley yo me puedo acercar a Dios. Si por la ley yo puedo presentarme. Si por la ley yo puedo servir a Dios. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Cristo murió para llevarse con Él a la tumba de su condenación en la cruz todas tus obras y tu yo debajo de la ley, para poder entonces en su obediencia santa y justa pararse en la presencia de Dios a tu favor y que tú te puedas presentar así como su hijo amado y de esta manera ser transformado. Porque allí entonces en tu conciencia, hermanos, adquieres una conciencia de un hijo perdonado, amado y santo. Pastor, ¿y cómo yo hago eso? Tú no lo puedes hacer. Caramba, ese es el punto. Lo hace Dios en ti, a través de ti. Pastor, ¿y cómo lo hace? ¿Qué tengo que hacer para que Dios lo haga? Escucha su palabra. ¿Tienes oídos para oírlas? El que tenga oídos para oír, oiga. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Dios es el que obra en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Todo lo que dice la ley. Eso es lo que debemos hacer. ¿Lo hacemos? No. ¿Nos hace qué? ¡Bum! Caemos. Confesamos. ¿Verdad? Nos presentamos delante de Dios vivo de entre los muertos por la fe. Clamamos. Y ahí el Señor está ¿qué? Obrando en nuestras vidas. Lo pone de esta manera para terminar y venir a la cena, hermanos. En Gálatas capítulo 5 dice, el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Hermano, ¿qué quiere decir andar en el Espíritu? ¿Qué quiere decir andad en el Espíritu? ¿Recuerdan? Es Gálatas 5, versículo 16. Estas son, una vez más, estamos ya concluyendo y nos vamos a volver una vez más, vaya, por lo menos a lo que es el tema explicado de esta manera, ¿no? Pero lo que quiero decir, hermano, estas son las dinámicas de ley y evangelio, las dinámicas de muerte y de resurrección, las dinámicas de la vida cristiana, de mortificar el pecado, de vivir considerándonos vivos para Dios a través de la fe. Digo pues, andad en el Espíritu. Hermanos, ¿qué quiere decir andad en el Espíritu? Hermanos, copien lo que quiere decir andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu, cada vez que usted vea en el Espíritu es andad por
La fe, gracias. Andar por la fe. Recuerden lo que acabamos de leer en Gálatas 2. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Por fe andamos, no por vista. El andar en el Espíritu no es algo misterioso, no es algo que de la nada me va a salir algo, no es algo que de pronto yo recibo algo. El andar en el Espíritu es andar por la fe. ¿Y qué quiere decir andar por la fe? Porque tenemos que poner algo más. Pablo lo pone. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. El andar en el Espíritu es el andar por la fe. Y la fe tiene un objeto siempre. No es mis emociones, mis sentimientos, las circunstancias, lo que yo creo, sino es la persona y la obra de Cristo que me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Por qué, hermanos, la fe tiene ese objeto? Porque vuestra lucha es contra Satanás, contra demonios, contra la carne, contra el mundo. Esa es vuestra lucha. Y porque vuestra lucha es para ser conformado a la imagen de Cristo. Lo demás es añadidura. Salud, añadidura. Trabajo, añadidura. Dígame otra cosa, hermanos. Otra cosa. Que me vaya por allí, me caiga y me dé un traspié, añadidura. Añadidura. Aquí lo que importa es una nueva creación y la fe que obra por el amor. Amén. Y para eso, Cristo es suficiente. Amén. ¿Cómo es que Cristo es suficiente? Andando en el Espíritu. Andando por la fe, poniendo nuestros ojos en aquel que murió y vivió por mí, porque unido a su muerte y a su resurrección, pongo al hombre antiguo en la tumba y salgo a mi vida de justicia y santidad y sabiduría delante de Dios como Cristo a mi favor. Y esa fe cala mi conciencia y me transforma. Cristo y todo lo que Él es y tiene a mi favor, cala mi conciencia y me transforma, ya sea ahora para la vida o para la muerte, para la abundancia o para la escasez, para estar arriba o para estar abajo, para estar en Cuba o para estar en los Estados Unidos, para estar en salud o para tener enfermedad. Esta es la fe que ha vencido al mundo. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Como dice Felipe, fíjense ahora y terminamos así, hermanos. Dice, porque el deseo, y no digo pues andáis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir, hermanos? Los deseos de la carne van a estar ahí. Pero, hermanos, por el poder del Espíritu Santo podemos comenzar a no satisfacerlos. Tengo deseos de robar, pero no tengo que robar. Porque yo no soy un ladrón ya. Soy un hijo de Dios. Le pertenezco a Cristo. El robo y yo estamos divorciados. Es el camino de muerte. Es el camino de mentira. Yo no te pertenezco, robo. Yo le pertenezco a Cristo. Mi vida está escondida en Jesús. Soy del Señor. El Señor es mi proveedor, mi justicia, mi cuidador. ¿Se fijan, hermanos? De esta manera arrestamos al pecado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la nave espacial que desembarca sus barquitos de pecado? Ahí mismo en la nave nos paramos delante de la nave y le decimos, no desembarque. y va a seguir desembarcando mucho, ¿verdad? Como Pablo mismo reconoce, pero cada vez que desembarca uno, por allá se estrella. Porque ya esa no es nuestra vida. Todo lo que salga de ahí está muerto. Y lo vamos a confesar. Es como quizás, no sé, un jueguito ahí. Y salen las maquinitas, las vamos a disparar todas. ¿Cómo las vamos a disparar y explotar todas? Porque Cristo murió por nosotros. Todo vuestro pasado queda explotado en Cristo Jesús. Todas vuestras maldades, todos vuestros deseos, todos vuestros pecados.
allí en la muerte de Jesucristo. Ya no es quien yo soy, Señor. Ayúdame ahora, Padre, a agradarte. Y de esta manera caminamos en el Espíritu, hermanos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Se fijan? Lo mismo que dijo Pablo en Romanos 7. Porque ¿qué es lo que queremos? Hacer la voluntad de Dios. Pero al tener esta oposición, no la podemos hacer de una manera como perfecta, completa. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo. ¿Qué manera? Es claro, bajo condenación. ¿Qué quiere decir? No estáis bajo la ley. Ya murieron a ese pecado. Es lo que está diciendo Pablo. Ya no estáis bajo la ley. El poder del pecado es la ley. Ya no es, por eso es la conexión en varios pasajes entre la ley y el pecado. No es que la ley sea pecado, sino el estar bajo la ley es el estar aprisionado bajo ella pensando que estamos vivos. No, ya murieron a la ley. Lo cual quiere decir que murieron al pecado, porque ya el hombre antiguo quedó condenado y ya no es quien tú eres. Y lo puedes confesar así bajo la ley, que mata, que enjuicia, que corta, que condena. ¿Se fijan, hermano? Si sois guiados por el Espíritu, ¿qué quiere decir? Si sois guiados por la fe que mira a Cristo, que vivió y murió a tu favor, ya no estáis bajo la ley. Ya no estáis bajo condenación, sino estáis unidos a Cristo para dar frutos de nueva vida en Él para su honra y para su gloria. Gloria a Dios. Hermanos, venimos a la cena entonces,